Bien, bien, un cordial saludo. Nuevamente estamos aquí, ya en este espacio que se ha vuelto de bastante aceptación. Y me tiene muy contento que ha habido muy buena recepción de parte de quienes nos visitan en esta página, en este canal, eh, este que se ha dado en llamar Un Café con Jesús, donde simplemente tenemos diálogos sobre diferentes temas. Hoy venimos con un tema muy interesante, sobre todo porque es un tema ya que está trascendiendo las fronteras, ¿no? Estábamos hablando un poco más a nivel del interior, por lo menos hablamos de la iglesia en algún momento, hablamos de la alcaldía de Bogotá, pero hoy vamos a trascender a un personaje que se ha vuelto un fenómeno no solamente a nivel de su país, sino a nivel internacional, como es Javier Milei, que vamos a tener un diálogo con nuestro gran periodista, nuestro gran amigo, periodista, investigador Ricardo Puentes, que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de estos minutos que nos ocupan. Entonces, bienvenido Ricardo, un cordial saludo. ¿Qué tal el clima por allá, por los Estados Unidos? Pues aquí en la Florida está calientico, aunque como se acerca el otoño, pues las temperaturas varían muchísimo, pero está bien, está aceptable, está, está sabroso. Para un bogotano, pues es caliente. Creo yo que sí. Lo Creo de que Milei, lo de Milei lo hemos hablado estos días y mucha gente que se considera de derecha, pues sigue pensando que como habla duro y que malditas castas y no sé qué cosas, pues que es un tipo de derecha. Yo, es el viejo problema, Rafael, de que la gente dice que es de derecha porque no le gusta el comunismo, entonces es de derecha. Pero ahí viene el asunto de lo que yo he venido hablando desde hace algunos años sobre que la diferencia no es realmente entre derecha e izquierda, sino entre humanismo y cristianismo. Y claramente mi ley no es cristiano. No sé tú qué pienses. claramente, no, claramente. De hecho, él, a pesar de que en principio las personas lo identificaban como católico, en principio, eh, ha sido un fuerte crítico, digamos, no tanto del catolicismo, sino de lo que ocurre hoy día en el Vaticano, algo que de alguna manera compartimos, bien, pero sus posiciones lo han llevado más al judaísmo. De hecho, se autodenomina como un estudioso de la Torá y, y seguidor pues del judaísmo. Ya cuando nos hablan del judaísmo, sin que nos vayan a vetar por esto en el canal, porque se corre siempre ese riesgo, uno tiene que tener cuidado con todo lo que menciona porque lo vetan por cualquier cosa, ¿no? Eso me pasa en otras redes sociales como Facebook, que yo duro tres días activo y duro un mes bloqueado y vuelven a activarme 3 días y vuelvo y me hago bloquear, porque no puedo uno decir nada. Pero desde ese punto ya uno sabe entonces que está al servicio de unos intereses internacionales, de la banca mundial, etcétera, y de toda una élite, pues que no ha sido la mejor representación para el mundo de un desarrollo económico real como se quisiera, ¿no? Y él habla contra las élites, que es un tema ya que es muy marxista, el tema de poner el asunto, el problema como la lucha de clases. Entonces, eso es muy marxista. Y también habla de las élites. Él es parte de la élite como tú lo mencionabas. Él sigue siendo parte del Foro Económico Mundial, aunque él ha dicho en algunas veces que ya no, pero sigue estando ahí en la página y no tiene ningún problema. Eh, Aquí vamos viendo, estamos viendo las imágenes. Entonces, es un tipo, a mí me parece un tipo muy loco. Me parece que es una figura también muy atractiva para los seguidores. Por supuesto, estaba hablando mentiras porque antes decía que estaba en contra del estatismo, ahora últimamente está diciendo que sí, que la educación pública es buena, es aceptable, con ciertas cositas, entonces y además algo muy peligroso que está diciendo es que él necesita hacer los cambios, necesita
los cambios que necesita Argentina se necesitan 3 generaciones. Entonces, ¿está pensando en quedarse? Sí, es muy interesante lo que tú estás diciendo. Además, yo tengo una claridad absoluta en algo. Yo creo que nadie llega a convertirse en un fenómeno de esa naturaleza y, y llega a proyectarse de la manera como está proyectando, además que tiene muchísimas posibilidades de ganar, si no es porque la élite lo permitiera. Es decir, lo que no sirve a los intereses de la élite lo combate de frente. A él lo van dejando. Es decir, eh, me parece que está ocurriendo lo mismo con otros pequeños fenómenos que están sucediendo en este momento, de los cuales no voy a hablar, pero que la gente los defiende, ¿cierto? Voy a mencionar, por mencionar uno, Son of Freedom, ¿cierto? La película de Son of Freedom. Es decir, si esa película no sirviera a los intereses de la élite no lo hubiera permitido. Ellos tienen toda la capacidad para impedir lo que se les antoje, por no decir lo que se les venga en gana, para ser un poco más castizos. Entonces, si lo han dejado coger todo ese impulso y si lo han dejado llegar a ser el fenómeno que es porque de alguna manera está sirviendo a los intereses de la élite. Y algo está oculto que la ciudadanía no ha podido ver. Y ese algo es que él forma parte de eso. El tipo no es cristiano, parece que es judío, pues que eso no es ningún problema que sea judío, pero es sionista. Eso Claro, ya es un problema. Ya es un problema. Y aquí miremos lo que dice que va a salvar, que los va a salvar desde Argentina, va a salvar a los judíos. No, yo soy judío y voy a liberar al pueblo judío, o sea, desde este lugar. Dios. sí. Entonces ahí Y como vimos, ahí está el video, que voy a salvarlos, o sea, que los voy a liberar. ¿De qué? O sea, están presos, ¿qué está pasando ahí? Y ese tema es importante porque a la gente es que no le importa, Rafael, ya no le importa lo que hablábamos en algunos programas pasados, no le importa si el tipo respeta, cuida, pretende vigilar la existencia, la permanencia de los valores cristianos, de los valores cristianos de Occidente, de los valores morales absolutos que están en las escrituras. A la gente no le importa, la gente está tan asustada, tan preocupada, con tantas ganas de salir de ese hueco en Argentina, que incluso, como tú dijiste al principio, trasciende fronteras Milei y ya la gente está hablando de la Milei colombiana, entonces María Fernanda, del Milei de no sé dónde, es fulano de tal, pero sirven a a esos intereses, son populistas. El discurso es muy populista porque está hablando en contra de esa casta, esa casta. Entonces, cuando hablan de la casta, de la lucha de clases, pues se gana el afecto y la simpatía de muchos seguidores. Alguien me decía, Alberto Mansuetti me decía, argentino, que él no tiene votos, que Milei no tiene votos, sino excepto de los pocos fanáticos que lo han acompañado, pero que el capital electoral de Milei es el que congrega el deseo de votar por el menos malo. literalmente, y ahí era donde yo me quería enfocar precisamente porque eh, ha sido, y además es la estrategia que ha tenido siempre el marxismo y la izquierda bajo el auspicio de la élite sionista, que es permitir el problema, crear el problema, dejar que el problema sea gigante para después presentar la solución. Yo creo que todo este desastre económico con el kirchnerismo y todo este neoperonismo, porque básicamente es un neoperonismo lo que ha habido en Argentina, que ha llevado al desastre, al colapso económico, justifican que en un momento determinado la gente diga queremos un cambio para donde sea, pero que haya un cambio, y entre todo, pues lo que tú decías ahora, lo menos malo, es decir, no importa si no tiene unos valores cristianos, no importa si está en favor de cosas con las cuales nosotros no estemos en favor, pero que por lo menos nos saque de esta en la que estamos. Y eso ha sido en gran parte el fenómeno que ha existido. Y además, como
de alguna manera también somos caudillistas, ¿cierto? Somos mesiánicos, pues cuando aparece alguien que habla duro y que simplemente sea contestatario y, y que diga, digamos, de alguna manera interpretando el sentir de la ciudadanía, diga las cosas que la gente quiere decir y que los que no tienen voz, pues no pueden hacerse escuchar, pues ese se convierte en el caudillo. Entonces, simplemente decir que los políticos son unos chorros, como los llaman en Argentina, son unos chorros y que no quieren ir a laburar, como dicen ellos, sino que simplemente se la ganan ahí fácil, pues robando, pues eso cala en el sentir popular y eso hace que evidentemente despierte una simpatía. Ahora, es un hombre que ha manejado un marketing interesante también, ¿no? Y que tiene, yo me pongo a revisar los diferentes canales, hay muchos canales trabajando al servicio de esa causa, pues, de mi ley, que, que muy posiblemente sí lo hayan inflado mucho más de lo que realmente puede tener en votación. Y como en gran medida el ciudadano de a pie, el elector común, el elector sencillo, pues se deja llevar por eso. Entonces, es decir, pasa un fenómeno como el que tuvimos en Colombia con Rodolfo Hernández, ¿no? Era un personaje también extremadamente polémico y que de repente lo inflan, en unas cuantas semanas lo inflan y pasa a la segunda vuelta, pero sin tener la capacidad política y considero yo menos la capacidad intelectual pues para ser gobernante de un país. No sé si Milei tenga la capacidad intelectual para hacerlo, porque el tipo sí es inteligente, tiene buenos argumentos, se sabe desenvolver, sabe manejar los medios, sabe responder. De economía le he leído algunas cosas y me parecen interesantes, ¿no? Eh, es decir, pues basado en la escuela austriaca, que es digamos, su fundamento, ¿cierto? Particularmente en Friedrich von Hayek, que es como su gurú en los temas económicos. Entonces, desde el punto de vista, si fuéramos a ser reduccionistas, desde el punto de vista económico, pues sus ideas son muy interesantes, es decir, el libre mercado, la posibilidad de un anarcocapitalismo, como lo llaman ellos, y la posibilidad de minarquismo, pues son interesantes. Ahora, alrededor de eso, si vamos a perder los valores cristianos y si vamos a perder otro tipo de valores, porque no nos podemos quedar solo en la economía, pues entonces también ya empezaría uno a pensar hacia dónde puede llevar al país. Mencionaste algo ahí, y en eso también comparto yo con Mansueti, que lo de Milei no es... Hayek empezando que es un tipo bien, bien complicado, porque sí, dice cosas muy interesantes, plantea teorías muy interesantes desde lo económico, pero él estaba pidiendo a la corona inglesa que bombardeara Argentina. Entonces es muy extraño que un argentino le guste Hayek, porque, bueno. Entonces, Mansueti también dice que lo de Milei no es nada más ni nada menos que colectivismo, o sea, un sistema de dominación sobre el ser humano que se impone mediante ese teorema o esa táctica o esa estrategia, ponle lo que quieras, de la lucha de clases. Eso es lo que hace Milei, la lucha de clases, la casta, no sé qué. Fue lo que hizo Hitler con el tema de, precisamente de lo que estábamos hablando, del tema de la raza, del judío. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Los judíos. Milei, ¿quiénes son los culpables? La casta política. Y comienza a crear su colectivismo manipulando emociones, manipulando pasiones, odios, amores, sobre todo que es irracional. Es una cosa surgida más de la pasión eh, eh, y que genera todo lo que está generando en Argentina, también aquí, que es odio y confrontación, conflicto. Entonces, eso del libre mercado yo no se lo creo tanto a mi ley, él es como tú dices, anarcocapitalista, no sé qué será eso, no le he encontrado nada, no puede ser uno anarcocapitalista, que es diferente al libre mercado, porque el libre mercado no se impone,
en absolutamente no se impone, sino que va surgiendo mediante esa dinámica entre todas las partes, pues, con una argumentación sin odio, sin conflicto, sin la puñalada y sin la casta, maburros, yo no sé qué es lo que dice el señor. Entonces, lo que está generando mi ley no es una propuesta de libre mercado, sino de odio. Es una lucha de clases, lo que está generando mi ley es el choque para cuando suban al poder. Yo no sé qué irá a pasar allá, pero sí creo que tiene muchas posibilidades, como tú decías, Rafael. Además es que en el fenómeno Milei hay una combinación de muchos elementos. Lo que tú mencionabas ahora respecto de Hayek, que pide que el Imperio Británico bombardee Argentina, es muy extraño, teniendo en cuenta además que Milei se identifica como libertario y los libertarios están basados mucho también en la escuela manchesteriana que va en contra del imperialismo, que va en contra de la intervención extranjera, que abogan por una libertad, digamos, como la tenían como se hablaba de los franceses, ¿cierto? De el dejar hacer, dejar pasar un Estado así, pero es nuestro Estado, es en nuestro país y los demás, pues cada quien haga lo suyo, es decir, cada país será libre de hacer como mejor le parezca desarrollarse en su territorio. Es muy extraña esa intervención. Por otra parte, el anarcocapitalismo, digamos que en teoría, y aquí voy a empezar a meterme en problemas, pero es que en teoría el anarcocapitalismo propiamente aboga por casi que por la desaparición del Estado. Es decir, estamos viendo que las puntas del comunismo y el capitalismo se tocaran porque ambas de alguna manera van a concluir en la desaparición del Estado. Lo que pasa es que por diferentes caminos, ¿no? En el comunismo planteado por lo menos desde el punto de vista marxista, pues el socialismo es simplemente una etapa transicional y que nos lleva a que en definitiva después de esa dictadura del proletariado, que nunca ha sido dictadura del proletariado porque en el socialismo más bien los trabajadores están es como esclavos, no hay una dictadura del trabajador propiamente, sino de una élite de zánganos, de una élite ahí montada, pero en teoría esa dictadura del proletariado conduce a que finalmente haya desaparición del Estado y se establezca, pues, es decir, un igualitarismo absoluto en que nadie es dueño de nada. En el anarcocapitalismo, que conduce también a esa desaparición del Estado, es lo contrario. Es decir, desaparece el Estado, pero cada quien se va a quedar con su propiedad privada y entonces eso se convierte casi que en un juego de monopolio porque no hay un gobierno, sino que, es decir, hay una libertad, pero una libertad anarquista precisamente en la compra y venta, en donde los precios los pongo yo de acuerdo al gusto del cliente. Entonces, si usted tiene mucha sed y usted está muriéndose de sed, pues mi gaseosa vale 100.000 pesos. Punto. Usted tiene sed, usted paga 100.000 pesos por esa gaseosa. Eso es peligrosísimo. ¿Y quién regula eso si no hay Estado? ¿Quién Eso regularía? sí. No tiene que haber una regulación indudablemente. No podemos llegar a un extremo de esa naturaleza, pues ya sería extremadamente peligroso. Sí, tienes razón, eso es lo que persigue el comunismo. Es que él tiene mucho de eso, él tiene mucho de eso, así diga que lo odia. Hablando de las posibilidades de mi ley, tú dices que tiene muchas, sí, pero va a ser muy difícil que gane en una, en una primera vuelta. Entonces, algunos analistas que yo he leído dicen que, que la primera opción que tiene mi ley es entrar al balotaje del 11 de noviembre. Entonces, mi ley está gritando que o soy yo, o como decía por ahí Uribe, si no me reeligen hay hecatombe, más o menos él dice lo mismo. Y esos analistas, vuelvo y menciono a Mansuetti, dice que eso va a ser un salto al vacío. Y él conoce muy bien a Milei, conoce muy bien
todo ese populismo que sustenta a este señor, a Milei. El tipo es muy peligroso, a mí me parece supremamente peligroso porque pues es anarquista y lo que le comentaba yo a alguien, el día de mañana va a hacer lo que quiera, y hace lo que quiera, o sea, no tiene ninguna base, ningún referente para sus ideas y para su plan de gobierno o para su propósito de país, que era también lo que yo le comentaba a Agustín Laje, su principal promotor. Yo le preguntaba qué sustentaba ese Aldo Laje, qué lo sustenta a usted, cuál es la base moral, cuál es el referente de su propuesta, digamos, porque no solamente basta decir no a la ideología de género o no al aborto, hay muchas más cosas, que entre otras cosas mi ley también dice que no le importa el tema de la ideología de género, que cada cual es libre, muy peligroso, muy grave. Entonces, Agustín Laje reconoció que el tipo no conoce la Biblia, no la ha leído nunca, no le interesa y le pareció interesante la pregunta porque finalmente la conclusión era esa, que si Milei mañana, Agustín Laje o Milei, el día de mañana se levantan pensando una cosa, todo el mundo tiene que seguirlos porque son Laje o son Milei. Cuando uno tiene un referente en los valores morales absolutos, por eso se llama así, de las escrituras, pues el referente son las escrituras y de ahí nadie se puede mover. ¿Qué piensas tú? Es que precisamente ahora que mencionabas a Agustín Laje, ahí es donde entra el problema del libertarismo, porque es que el libertarismo casi que todo vale, precisamente en aras de la libertad. Yo puedo pensar lo que quiera. Y vemos libertarios, en teoría, con unas posiciones absolutamente contradictorias. Es decir, por ejemplo, vemos a Gloria Álvarez pro aborto, pero vemos a Milei que está en contra del aborto, Agustín Laje que también está en contra del aborto. Ve uno a Axel Kaiser, que es un reduccionista economicista, que uno no le entiende si tiene otras posiciones, es decir, en cuanto a economía lo tiene claro, pero las otras posiciones no, porque el libertarismo es así. En aras de ese, Perdóname que te interrumpa. Por ejemplo, mi ley es muy claro al decir que está en contra del aborto, no por alguna cuestión de creer en una ley dada por un ser superior, sino porque él dice que tiene también razón, pero no es en lo que nos basamos los cristianos, eh, eh, que ese ser es un ser vivo y que tiene igual derecho que el cuerpo de la madre. Perdóname. no, efectivamente, es decir, él lo que dice es que, claro, tiene muy claro el principio de que mi libertad termina donde empieza la del otro, y el bebé que está en el vientre es otro, claramente es otro. Entonces, listo, yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que quiera, pero el bebé que está dentro de mí no es mi cuerpo, es otro ser humano, es un ser diferente y con el cual no me puedo meter. Pero fíjate que, por ejemplo, ahí le llega Gloria Álvarez y Gloria Álvarez tiene una posición absolutamente abortista, al 100% abortista. Incluso uno encuentra en Gloria Álvarez el feminismo marcado también, un empoderamiento feminista, ni siquiera un empoderamiento sano de una mujer, sino un empoderamiento absolutamente feminista, que precisamente hay combates o debates, perdón, con Agustín Laje respecto de ese tema. Ahora, uno ve a Agustín Laje que dice tener principios cristianos, pero mi ley no tiene principios cristianos. Entonces, Agustín Laje combate el LGBTI. Mi ley, por su parte, dice, no, cada quien es libre. O sea, si alguien quiere ser homosexual, eso es su problema, séalo. Entonces, ese es el problema del libertarismo. En el libertarismo cabe cualquier cosa porque el libertarismo está fundamentado en la libertad y la libertad incluso me da para que yo piense lo que quiera porque yo soy libre de pensar lo que quiera. Eso Libertinaje, no, ¿no? no es una escuela real. No hay un patrón como si lo tenemos en el cristianismo. En el cristianismo hay unos patrones establecidos. Entonces, no es simplemente que yo no acepto el aborto porque es otro ser vivo. No, no, no. Simplemente porque hay un patrón establecido que me dice, no, esto no es por ahí. Hay una verdad objetiva, mientras que el libertarismo es absolutamente subjetivo. Cada quien piense lo que quiera porque igual usted es libre. Eso es cierto, eso es cierto. Esa es la gran diferencia, es que no es que sean libres, te comentabas, es libertinaje.
Y una libertad en Dios es la verdadera libertad. No se trata de hacer lo que uno quiera, como uno lo piense. Tú decías, esta señora Gloria es abortista, este señor Milei no es abortista, pero está a favor de, de, de la ideología de género, en el sentido de que que si él quiere ser un puma, pues que sea puma y no le importan las consecuencias que tiene. Dice desde que el Estado no tenga que pagar, desde que yo no tenga que pagar, pero no piensa en que si quiere ser puma o una niña de 5 años y se va a meter a un baño de niños un pervertido, pues a él no le importa. Él le importa es que no tenga que pagarlo. Pero ¿dónde está la sociedad? ¿Dónde están los valores con los que queremos levantar a nuestros hijos? Y es que el problema de mi ley, Rafael, es que solamente, o sea, no solamente se circunscribe a Argentina, sino está afectando ya toda, toda la región. Cuando vino este señor, acuérdame cómo se llama el anterior presidente, Macri, la gente de derecha estaba feliz y todo se cae, y se sé cuántas, y yo hice un programa y dije, Macri es más de lo mismo, es exactamente más de lo mismo, no va a haber ninguna mejoría, no va a pasar nada bueno para Argentina, y así fue. No es que yo sea pitonizo ni oráculo, sino que uno conoce la izquierda y toda la cosa. Cuando salió Evo Morales dije, va a volver, y va a volver como Macri, recargado, y volvió, porque así pasó con los Kirchner, así pasó con Fernández, con muchos, con Lula, con muchos de estos zampones como tú lo dices, son caudillos de Latinoamérica. No sé. Para nada. Yo soy liberal, así que a mí, digamos, la elección, mientras que, fíjate esto, el liberalismo es el respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Si vos decidieras ser homosexual, ¿en qué me afecta a mí a mi vida? Nada. A mi libertad, nada. A mi propiedad, nada. Por lo tanto, no tengo nada que decir. Ni siquiera me agredís. Así que escúchame, nada que reprochar. ¿Crees? ¿El homosexualismo te molesta? ¿Milei opina sobre la comunidad Los derechos LGBT? de la sociedad, por ejemplo, de la población, no sé, digo, la identidad de género, de la diversidad sexual, de la homosexualidad, como se ha dicho, ¿tenés alguna mirada sobre eso? ¿Estás a favor? Justamente yo soy hiperliberal, así es que para mí, digamos, no sé, digamos, ahí no hay debate. Claro. Llega incluso Milei, y hay dos cosas que quiero apuntar respecto a lo que has dicho. Llega incluso Milei a decir respecto del consumo de drogas, ¿cierto? Si se quiere reventar la cabeza, que se la reviente con tal que yo no tenga que pagar. O sea, eso es un tema, es decir, una persona que quiere ser presidente de la República no le importa que alguien se reviente la cabeza en su país. O sea, que me cree una emergencia sanitaria, porque en últimas me va a crear una emergencia sanitaria que todos empiecen a reventarse la cabeza Y social. consumiendo porquerías. Eso es terrible. Y por otra parte, hay un agravante, porque si él se vuelve un referente para la región, yo creo que Colombia quizá es uno de los países más vulnerables a ese tipo de cosas. ¿Por qué? Lo voy a decir abiertamente, porque es que aquí estamos acostumbrados a copiar los modelos internacionales. Entonces no falta el que aparece ahorita. Precisamente hay un candidato al Consejo de Bogotá con quien tuve yo tengo controversia casi con todo el mundo respecto de todos esos temas, pero me lo encuentro y entonces resulta que en su publicidad dice: ¿quieres un gobierno estilo Bukele en Colombia? Entonces votar por mí, ¿no? Digo, pero es que, a ver, primero les recuerdo que Bukele es un presidente. Usted como concejal Socialista. no puede hacer, sí, y usted como concejal no va a poder hacer lo que hace Bukele, porque es que Bukele es un presidente. Un concejal no puede hacer eso. Por otra parte, usted ha sido concejal. Y si usted ha sido concejal, ¿por qué no ha hecho lo que está proponiendo en este momento? ¿Por qué? Porque desde el consejo no se puede hacer. Entonces empiezan a salir el Bukele colombiano. Sí, yo me acuerdo, siempre es con ese cuento. Entonces, el Milei colombiano, el no sé qué colombiano, el sí sé más colombiano. Entonces, es copiando y copiando modelos,
sin siquiera saber cómo van a funcionar o si no van a funcionar, pero como son populares a nivel internacional y como de alguna manera, digamos que se acercan en algo a las ideas que ellos quieren patrocinar o que quieren poner en práctica, entonces ya empiezan a identificarse como él. A mí algo que realmente me parece triste es eso, es decir, uno va a un debate en cualquier parte, en el Consejo, en el Congreso de la República, donde sea, en alguna corporación pública, y presenta una idea y lo primero que le preguntan es dónde ha funcionado. Oiga, pero ¿por qué no podemos ser los pioneros? O sea, por qué tiene que ser el Milei colombiano? Por qué no puede ser el Ricardo Puentes? Y ya, tiene que ser, pero usted a quién se parece, pero su propuesta es como la de quién, ¿no? Pues como la de ninguno, es la mía, es lo que yo estoy proponiendo, es el país que yo quiero, es el país que yo sueño, no el modelo de país de otro. En ese sentido, yo soy manchesteriano, es decir, pues déjenme a mí hacer el país que yo quiera, ¿no? ¿Por qué tengo yo que ser otra Cuba o ser otra Venezuela o ser otro Brasil o ahora ser otro Salvador? No, no tengo por qué hacerlo, porque la realidad de El Salvador es una y la realidad de Colombia es otra y punto. Habrá, digamos, algunas cosas que son interesantes, pero decir yo soy el Bukele colombiano o yo soy el Milei colombiano, me parece casi que inhumano, no en el sentido de la maldad humana, sino en que ya perdió la racionalidad, es decir, ya no es un ser humano, ya pasó a no pensar. Sí, eso es el caudillismo del que hablábamos ahorita. Eso es lo que propone gente como Milei, que están, hay que decirlo, y hay que corroborarlo y reafirmarlo al servicio de un globalismo. Que lo quieran ver o que no lo quieran ver, pues es decisión de cada cual, pero él es del Foro Económico Mundial, desde donde se dictan todas las políticas económicas que mi ley dice combatir, pero está claramente siguiendo ese libreto. Él habla, por ejemplo, de la dolarización, va a ser un tema para otro programa, Rafael, que hay que analizarlo muy bien, pues no es tan difícil, tan complicado de explicarlo, pero eso es dictado desde allá. Eso es dictado desde allá y es que el colmo es la desfachatez, es que sigue figurando en el board de, de directivas del Foro Económico Mundial, que como hay que negar, hay que aceptarlo, como tú dices, el tipo muy inteligente, pero lo que propone se puede desmenuzar muy, con mucho cuidado, con pinzas, y se puede mostrar respecto solamente a su política económica cómo no va a funcionar. Eso no va a funcionar en Argentina ni en ningún lugar de Latinoamérica, entonces, ni en el mundo. Yo tengo, Entonces, señor, perdóname, yo tengo una teoría. Recuerda que Cristina Fernández de Kirchner le vendió la Patagonia al sionismo judío. bueno, no tenía ese dato. Es un tema que es posible que lo que quieran hacer con Argentina es un experimento que beneficie al sionismo judío. Es posible. Entonces, dan una apertura económica, un impulso económico, ¿cierto? De una especie de libre mercado, etcétera, en busca de beneficiar ese conglomerado social. ¿Mm? Em, yo puedo tener esa teoría, que eso mismo se extienda al resto de la región en ese mismo modelo, yo no lo sabría. Yo creo que de ahí se puede extender más lo malo que lo bueno. Y, y lo copiarán en todos los de aquí, que ese es el problema. Las escrituras hablan de Jesús, que para mí es como el Evangelio de Jesús, que es el libro de Apocalipsis, que son palabras de él, habla de los que dicen ser judíos sin serlo. Yo pienso Y son en sinagoga de Satanás. Satanás, yo pienso que eso está pasando con el sionismo. Y históricamente, creo, va a ser otro tema bien interesante, históricamente se puede también demostrar que en realidad no son judíos, no, digamos de la No, raza judía, no son los hebreos. Ashkenazi no lo son, ¿no? Tienen otro nombre, no recuerdo, pero vienen de toda la región de Turquía, que no tienen absolutamente, tienen más que ver con mongoles, con ese tipo de cosas, que no tienen nada que ver
con el pueblo hebreo. Vamos a prometer ese programa para más adelante. Yo tengo mucha información adelantada, pero yo pienso que ellos son de esos. Desde este lugar. No, yo soy judío y voy a liberar al pueblo judío, o sea, desde este lugar. De que no dicen ser judíos sin serlo, sino sinagoga de Satanás. Y uno ve en todas sus actuaciones que realmente son eso. Bueno, no, yo concluiría este espacio simplemente diciendo, voy a, voy a parecer contradictorio en lo que he dicho, pero muy posiblemente si yo estuviera en Argentina, de lo malo, lo menos malo, ¿cierto? No es que me vaya lance en ristre contra eso, digamos que no es por lo menos un socialismo como el nefasto que ha venido gobernando, pero que yo vea que es bueno, no lo es. O sea, claramente no lo es, no es lo bueno. Eso pasa como nos ha pasado muchas veces aquí, que vota uno más en contra de que en favor, ¿cierto? Yo creo que si gana mi ley, va a ser lo que tú decías inicialmente, va a ser un voto de castigo contra el kirchnerismo y contra el neoperonismo, más que realmente que todos le estén creyendo. Creo que de hecho lo siguen los jóvenes, ¿no? Acordémonos que los jóvenes fueron quienes montaron a Petro en Colombia, pues los jóvenes lo están siguiendo allá. Creo que tienen unas ideas bastante románticas de lo que va a ser mi ley. Eso también es antibíblico porque lo dice una persona, digamos, conservadora de derecha, se considera como Fernando Londoño. Fernando Londoño siempre ha abogado por el gobierno de los jóvenes, pero la Biblia lo contradice. Dice la tontedad y la estupidez, que es la palabra, está atada al corazón del muchacho. La vara de la disciplina es la que lo alejará de él. Y el sistema que vemos en el pueblo hebreo en la Biblia es de consejeros ya con edad, con experiencia. Entonces, bueno, digamos que no me extiendo más, porque ya aquí el tiempo nos está marcando. Entonces, ¿qué piensas tú? Es decir, yo creo que estoy plenamente de acuerdo con lo que tú has dicho. Me sigue pareciendo que es lo menos malo, ¿no? Pero no más, o sea, no más. No podría yo decir, tendría una duda si yo fuera argentino entre votar por mi ley o votar en blanco. No quisiera yo sentirme culpable de ese salto al vacío que tú mencionabas hace un momento. Y te recomiendo estudiar el plan Andinia. Es un plan porque es que han desmentido el tema del sionismo comprando la Patagonia, pero es que no lo compra como comunidad, sino que lo han ido comprando poco a poco. Poco a poco, eso es algo que despierta una sospecha, porque es decir, a razón de que el interés por irlo comprando y aparece este personaje defendiendo tanto al sionismo judío, sigo pensando que por ahí va la cosa. Yo creo que va a ganar el menos malo, creo. No es que yo esté en favor del menos malo, porque hay principios que no son negociables para mí. Es decir, el apoyo al LGBT, el apoyo a la ideología de género, el apoyo a que alguien se reviente la cabeza con drogas, pues eso yo nunca lo podría avalar, ¿no? Digamos, es decir, en Rafael, esos principios no son negociables. Yo parto es de decir que el ciudadano común de Argentina seguramente va a estar votando por el menos malo, Claro. ¿no? Seguramente. Y obnubilados muchos de los jóvenes. Yo, por supuesto, pues, es decir, tengo lo que te decía hace un momento, tengo los principios que no son negociables. O sea, Sí, eso sí. sí, Aquí yo no veo ningún candidato, por lo menos por el que yo pudiera votar ni para la alcaldía ni para nada nada. en este momento. Igual no lo hay, No no hay, lo hay. no hay en absoluto, no lo hay. Pero entonces si la gente empieza a votar realmente por el mejor y no por el menos malo, pues va a votar en blanco. Porque es que si seguimos votando, pues dije que no iba a hablar más del tema, pero era la idea, si seguimos votando por el menos malo, va a seguir pasando lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez.
Entonces el menos malo era Duque, el menos malo era Santos, el menos malo era no sé quién, el menos malo para otro sector era Petro. eh, y bueno, ahí Sí, estamos como si estamos. estamos con ese tipo de menos malos, sí es gravísimo, ¿no? Grave, muy Es grave. gravísimo. Yo sueño con el día en que en Colombia aparezca el mejor. Rafael, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias y muchas gracias a todos quienes se han conectado en este directo.